Bueno, buenas tardes, Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, en esta recorrida de la gente que el 10 de diciembre dejaría su banca en el Consejo, es tu caso también. Digo, ¿cómo te sentiste, Javier, en estos 4 años? Bien, muy cómodo, muy cómodo. Yo ya sabía a qué venía, si bien no tenía experiencia. Eh, me- Siempre fui un observador de la política, siempre fui un crítico también de algunas cuestiones que hacen al ejercicio democrático, así que ya venía con algunas cuestiones que yo mismo me había propuesto, me había impuesto en cuanto a mi rol dentro del Consejo Deliberante y por supuesto dentro de nuestro bloque. Eh, Me sentí cómodo en principio porque eh, desde remándola bien desde abajo, aprendiendo los primeros pasos, aquellos que nunca uno deja de transitar porque aprende casi todo, ni siquiera eso, cuando se está yendo. Así que son experiencias muy Ujú. interesantes y nunca terminan. Después de 4 años queda mucho todavía por aprender y podemos decir que, aunque sea lo básico, lo hemos fortalecido, pero cuando nos estamos yendo. Es una experiencia interesante, enriquecedora. Yo me sentí cómodo porque en el Consejo Deliberante, una vez que uno conoce las normas, las leyes por las cuales nos tenemos que regir, los reglamentos a los cuales tenemos que atenernos, después es todo cuestión de mucho trabajo, de creatividad, de comunicación, de trabajo en equipo, con la comunidad, con los compañeros, Ujú. etcétera. Y siempre eh, mirando no decepcionar aquellos compromisos, no digo promesas, pero sí compromisos de trabajo que uno ha tenido con el pueblo, con la propia militancia, con el propio partido, con uno mismo. Javier, siempre que uno se plantea cualquier situación en la vida o cualquier objetivo en la vida, viste, cuando se termina dice, hice todo lo que pude, me quedaron cosas por hacer. Sí, yo estoy muy satisfecho con el trabajo. Recién un poco te comentaba la introducción, si quieres, de la respuesta a esta pregunta, que es haber puesto todo en base a aquellos compromisos de campaña del 2015, que fue cuando nosotros ingresamos. No dejamos un solo punto de los que habíamos conversado con la comunidad. Aquellos compromisos que habíamos asumido, todos los llevamos al recinto con distinta suerte, por supuesto. Esa es la desgracia de no tener mayoría, Eso te y, iba a obvia- preguntar, es difícil ser y oposición. obviamente no tener el ejecutivo, ¿no? Uno, si de nuestro partido tuviese mayorías y o el ejecutivo, Dorrego sería otro Dorrego sin ninguna duda. Se lo habríamos transformado, lo habríamos dado vuelta como una media en 4 años, sin ninguna duda. No tenemos ninguna duda, porque incluso muchos de los proyectos de haber sido acompañados habrían marcado una gran diferencia. Se estaría notando realmente en Coronel Dorrego el producto del trabajo de estos 4 años y de los últimos dos, junto también con la otra composición, ¿no? En los primeros años hay que recordar que fuimos dos concejales, después a partir de 17 somos cuatro, esperemos sumar más ahora, por supuesto. Y es difícil ser oposición cuando vos sabés que las cartas están echadas de antemano, en cuanto a que el éxito de cada uno de los proyectos va a depender de la voluntad del oficialismo o de que tenga la mayoría. Hoy en día el oficialismo tiene mayoría absoluta, tiene los 2 tercios a su favor. Ya con un concejal más nosotros romperíamos esa hegemonía absoluta. Obviamente serían estando siempre en mayoría, pero en algunas cuestiones la mayoría absoluta es importante. Y a lo que me refiero es que uno ya de antemano sabe que si el, el, el oficialismo, ahí un poco dudé porque iba a decir el deliberativo, o sea, el bloque oficialista más el ejecutivo, porque obviamente son cosas que se conversan y sin ninguna duda hay consenso y a veces hay orden del ejecutivo que el bloque a que el bloque tiene que responder y ha respondido evidentemente. eh, si no existe la voluntad de acompañar los proyectos, por buenos que sean, estamos, o como estuvimos, muchas veces perdidos, ¿no? A partir de ahí uno debería o podría conformarse, aunque no nos conforma, con el hecho de que la comunidad conozca nuestros proyectos, instalar los temas que son de interés para toda la comunidad de Coronel Dorrego. Es una cosa que tuvimos el cuidado
de que con cada uno de los proyectos que nosotros presentamos, para cada una de las sesiones, tuvimos el cuidado de que sea abarcativo para toda la sociedad. Y cuando fue puntualmente para un rubro, fue para aquellos colectivos que responden también a un interés de toda la sociedad. Nunca apuntamos a un proyecto individual, hacia una persona, hacia un partido político, un sector determinado, sino que siempre todos fueron proyectos transformadores para toda la comunidad de Coronel Dorrego. Han sido muchísimos, no somos de contarlos como algunas veces han hecho otros, hicimos tantos proyectos así con comas y decimales, pero han sido muchísimos. Todas las sesiones, durante todas las sesiones, hemos presentado proyectos importantes, hemos presentado proyectos numerosos, y hasta el día de hoy, y obviamente que hasta el último día de nuestra gestión, los que nos vamos, y por supuesto acompañados con quienes, con aquellos que van a permanecer en sus cargos, vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso. Javier, ¿te hubiese gustado seguir 4 años más? No, yo no voy a hablar por el resto, soy muy respetuoso de la opinión. No, a vos. No, pero voy a hacer, porque todavía no expresé mi opinión. Yo siempre critiqué a aquellos que se atornillan a los cargos. No me gusta, me resulta muy antipático que ver a un concejal que sigue por lo menos por 2 periodos consecutivos, que deje de pasar un periodo y después vuelva con otros aires, otras propuestas enriquecidas. Ahora, por ejemplo, vemos que el oficialismo repite 3 concejales y resulta que para hoy, entre 8 concejales presentan 2 proyectos. Y si ustedes se fijan qué tipo de proyectos son, en realidad vos decís para qué quieren seguir si no tienen tal vez la densidad de los proyectos, la importancia o la diversidad como para seguir trabajando. Todavía falta bastante para diciembre y ya yo invito a ustedes como periodistas y a la sociedad en su conjunto que revise un poco los proyectos del oficialismo de toda la gestión y principalmente del último año, y compare con los proyectos de la oposición, con los nuestros, para realmente ver lo que es cantidad, calidad de proyectos. Y muchas veces en el recinto les hemos dicho, bueno, son 8 concejales, ahora de esos 8 repitan 3, ¿sí? Y esos 3 que están el primero se están expectando, seguramente van a repetir porque tienen grandes posibilidades de ingresar 3 del oficialismo, que ahora, cuando falta todavía 6 meses, 5 meses para irse, entre 8 concejales presentan 2 proyectos en una sesión, nos parece que es muy poco. O el trabajo, o la creatividad, la iniciativa, las ganas. Entonces, para que no pase eso, guarda que también eso ha ocurrido en nuestro partido. Por eso, independientemente de quién sea, aquel que repite 2 periodos consecutivos nunca me cayó simpático, y yo no quería caer en eso. Me parece que, ya digo, todos los compromisos que fuimos asumiendo los llevamos al recinto con proyectos, los defendimos con uñas y dientes, trabajamos para que cada proyecto sea impecable, sin errores. Hemos cometido algunos errores más al principio, por ahí de forma, pero por supuesto por suerte lo fuimos puliendo, y creo que estamos en un nivel óptimo de trabajo en cuanto a la capacidad de generar, de escuchar al pueblo en sus inquietudes y necesidades, en la capacidad de observar también aquellos fenómenos que los podemos tomar como puntapié de alguna iniciativa propia, también lo que tiene que ver con el control de la función, y eso hace referencia a un tema del cual vamos a hablar después, pero bueno, todo aquello que uno tenía en mente para trabajarlo en 4 años, yo lo he cumplido, creo que con creces. Hablo por mi satisfacción personal, ¿no? Y seguimos generando, pero tal vez fue muy larga la respuesta. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta la idea de repetir un periodo más en el Consejo Deliberante. Respeto al resto. Recién manifesté una opinión, por supuesto, que es lo que hace a que yo tome estas decisiones. Respeto al resto, pero no me parece, no lo veo muy prolijo. Hay mucha gente en el partido, creo que en todos los partidos debe haber, en el nuestro específicamente, con capacidad para ocupar una banca, para traer aire nuevo, para
venir con energía, con otras ideas, y a la vez darle la oportunidad para que también se vayan desarrollando, ¿no? Javier, por supuesto, ayer se te veía en la presentación de la lista, vos vas a seguir acompañando políticamente este proyecto. No, por supuesto, sí. Ayer se insistió mucho en esta cuestión de no bajarse del barco, no abandonar en absoluto el proyecto. Por todo lo contrario, esto es por lo que nosotros venimos peleando desde el 2015. La unidad, bueno, en el 2015 nos tocó ir a internas con otra fracción, lamentablemente habríamos preferido que hubiera consenso en aquel momento, pero bueno, después de las internas, como corresponde, desde las dos líneas internas se conformó una lista, como corresponde también. A partir de ahí fuimos creciendo. Afortunadamente en el 17 conseguimos otros 2 concejales. También lamentablemente por cuestiones que ahora no vamos a comentar, apareció por fuera del partido, bueno, los representantes a través de la intermediación de Disquiara de Randazzo, que los chicos que tuvieron hicieron una muy buena elección, ¿no? Con el poco tiempo que tuvieron para que los conozcan, para caminar, para militar. Pero todo eso, siempre en cada uno de esos momentos nosotros deseábamos ir en la unidad, en una sola lista, sin que haya grandes zonas débiles, no dejar flancos descubiertos, y uno de los flancos descubiertos lamentablemente es ir a esas internas, y más cuando viene una línea por fuera que resta votos, y si somos todos de base peronista, justicialista, independientemente de esas diferencias que hacen a la implementación de las políticas que llevan a enarbolar las 3 banderas históricas del peronismo, si no te puedes poner de acuerdo, realmente es muy doloroso y es lamentable, porque nos ha costado, si sumáramos nosotros aquellos votos que perdimos en las 2 elecciones, en este momento tendríamos 6 concejales como mínimo, porque el hecho de la unidad potencia, no es la suma de los votos, yo creo que es la potenciación, porque eso genera mucha más confianza en el simpatizante, en el afiliado, en el pueblo que quiere una alternativa de gobierno distinta a la del PRO y UCR Cambiemos, ¿no? Eso no es solamente la suma de los votos, sino que es todo aquello que genera un atractivo más para el que va a emitir su voto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no acompañar ahora justamente que se está dando aquello por lo que nosotros siempre peleamos, que era por la unidad? Esperando que sea una buena campaña, que aquellos que no nos conocen nos conozcan, aquellos que no nos quieren aprendan a mirarnos de otra manera y querernos, y ver que realmente nuestros proyectos, si se toman la molestia de mirar uno por uno nuestros proyectos, son todos transformadores y en beneficio de todo el pueblo de Coronel Dorrego y del distrito en sí también, ¿no? Como parte constitutiva del territorio bonaerense y del Estado municipal. Todos apuntaron hacia eso. Javier, bueno, hasta acá venía la reflexión de tu salida de consejo, sí. Tu salida no, tu mandato cumplido, sí, por decirlo de alguna forma. Sí. Ahora quiero preguntarte, porque justo hoy en la sesión de consejo se presenta un proyecto, una minuta de comunicación, un pedido de informes para que el director de Obras Públicas, Mario García, se presente ante los concejales. Contame un poquito de esto. Sí, concretamente es un proyecto de decreto. Uh-huh. Nosotros como concejales tenemos prerrogativos y tenemos obligaciones. La ley orgánica municipal establece claramente las funciones de los concejales, por supuesto, como también establece la función del intendente, etcétera, etcétera. Nosotros como concejales podemos de alguna manera emitir distinto tipo de disposiciones. Uno son los proyectos de ordenanza, que son órdenes que se le dan una vez aprobado al intendente, y puede vetarlas o no, pero son como leyes municipales. Después están los proyectos de resolución, que son pedidos que se le hacen al Ejecutivo, o pedidos que se hacen, puede ser a la gobernadora, o pedidos a otros estamentos del Estado, o empresas. Porque uno podría hacer un proyecto de resolución que se convierta en resolución solicitándole al ente de energía o a las empresas energéticas que lleven de alguna modificación para el beneficio del pueblo, etcétera. O sea que son pedidos que se hacen.
Después está la minuta de comunicación, que es un pedido de informes, que normalmente lo hacemos al Ejecutivo. Y por último, que es el caso que vos preguntas, el proyecto de decreto, que de ser aprobado en la sesión ya se transformaría en un decreto. Este decreto, que estamos hablando de un decreto del deliberativo, no del Ejecutivo, o sea, nosotros somos departamento deliberativo. Hago estas aclaraciones porque esto sirve para la radio, para que la gente entienda. La municipalidad se rige a través de un departamento ejecutivo, que es el intendente y sus funcionarios, etcétera, y el departamento deliberativo, que tiene que ver con la órbita del Consejo Deliberante. Este es un proyecto de decreto del deliberativo, del Consejo Deliberante, que de aprobarse, ¿sí?, le da atribuciones a la presidenta del Consejo Deliberante para citar al director de Obras Públicas, Mario García, para de alguna manera, podemos decir, ser interpelado o que se preste a responder una serie de preguntas. En el proyecto de decreto ya adelantamos cuáles son los temas que nos interesan y también queda abierta la posibilidad de en el recinto hacer algunas preguntas para que él pueda responder. Bueno, lo que origina este proyecto de decreto justamente tiene que ver con la obra pública, pero específicamente, en general, pero específicamente con la semipeatonal, llamada semipeatonal San Martín, entre Maciel y Costa. ¿Y por qué? La historia es bastante larga, no sé si tenemos tiempo, no sé cuáles son los tiempos de la radio, pero bueno, voy a ver si la puedo resumir. La historia es bastante larga. Todo empezó con el proyecto de la obra, que en su momento fue explicado por ingresó como proyecto al Consejo para ser autorizado, ¿no?, de ordenanza para hacer la obra, y durante las charlas de comisiones, ¿no?, con el director de obra pública, surgieron algunas inquietudes, nos generaban muchas dudas, y él fue explicándolas y siempre dando respuestas positivas a nuestros requerimientos, como que no iba a haber ningún tipo de inconvenientes. Entre tantas otras cosas, se toca el tema de toda la infraestructura, de toda la estructura, los niveles, el estacionamiento, etcétera. Con respecto a estacionamiento, por otros motivos preguntamos si estaba garantizado el estacionamiento, ya que en proyectos anteriores, proyectos nuestros, nos habían negado el oficialismo espacios. Nosotros habíamos pedido en otros proyectos un espacio por cuadra y por mano en toda la zona del centro, que incluía Irigoyen, Roca, San Martín, Costa, un espacio para personas con discapacidad. Entonces pusieron el grito en el cielo, nos negaron, nos desaprobaron ese proyecto, porque argumentaban que eso iba a quitar lugar para estacionamiento para los comercios. Los comerciantes iban a estar que volaban, porque imagínense, un lugar por cuadra y por mano le podíamos quitar a los comercios para que la gente pueda bajar y comprar, etcétera. Bueno, nos negaron el proyecto. Obviamente nosotros nos quedamos sorprendidos, no pensábamos que nos iban a negar un proyecto de estacionamiento para personas con discapacidad, pero bueno, como decíamos hace un rato, tiene los votos, no fue aprobado y bueno, tuvimos éxito. Ahora, cuando justamente por ese motivo dijimos, bueno, ¿qué pasa con el estacionamiento cuando presentaron el proyecto para la semipeatonal? Bueno, estaba garantizado. ¿Está seguro? Sí, entra todo bien. No va a haber restricción para estacionamiento. No va a haber restricción para estacionamiento. Fenómeno. Por eso y por otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que en la obra pública que se estaba haciendo durante ese momento, que estaba financiada en su mayoría, me refiero a obras públicas de cloaca, de agua corriente, de cordón cuneta, de pavimento, etcétera, estaban financiados con el Fondo de Infraestructura Municipal, que era un dinero que provincia enviaba producto de endeudamiento, ¿sí? O sea que la legislatura bonaerense la aprobó la gobernadora en el 2016 una cifra determinada. Primero ella pretendía 120 millones de pesos, esa cifra se redujo, pero con la condición que el 10% de esa cifra vaya para obra pública y para seguridad en toda la provincia de Buenos Aires. Fue por eso que vinieron recursos de endeudamiento y con eso se hicieron muchas obras. ¿Qué pasó? Con todas esas obras que se hicieron con el Fondo de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires, se le cobra, por ordenanza, se le cobra al frentista. Entonces nosotros decíamos, ¿pero cómo puede ser? La obra está financiada porque la plata viene de provincia y no hay que devolverla. ¿Por qué se le cobra de nuevo, una segunda vez, una doble imposición al frentista?
encima personas con bajos recursos que le estaban dando agua y cloacas. Entonces el criterio era, y no, porque de esa manera podemos recaudar y hacer nueva obra. Bueno, pero empezar a recaudar a partir de la próxima obra y cobras al frentista la obra que le vas a hacer, pero eso ya está pago. Bueno, tiene los votos, lamentablemente, oídos sordos a ese reclamo que creíamos justos. Ahora, cuando mandaron este proyecto, porque eso es así, el Ejecutivo envía un proyecto a Nación y una vez que lo aprueban, ahí sí nos informan y nos piden permiso a través de una ordenanza, que aprobamos una ordenanza, pero ya estaba todo el proyecto enviado al ente que enviaba el dinero. Ahora, esta obra de la calle San Martín es sin cargo del frentista. Entonces decimos, pero consideramos que era un poco injusto. Teníamos una obra que era para necesidades básicas, como puede ser agua y cloacas, ya estaba paga y se le cobra al frentista, y acá teníamos, por otro lado, una obra que ya también venía paga, no era para agua y cloacas, sino que era para embellecer, ¿sí? Y a la vez no solamente embellecer, sino darle valor agregado a todos los comercios que tienen obviamente el frente hacia la calle, a la nueva calle. Entonces, por un lado era un poco injusto, pero por otro lado también tampoco nos convencía la cuestión del estacionamiento que habíamos planteado nosotros y otros temas más. Entonces nosotros nos abstuvimos porque no estamos en contra de obras, no estamos en contra siempre que hubo proyectos para mejorar Coronel Dorrego, siempre los apoyamos. En este caso teníamos realmente reparos en la forma de instrumentarse y en la falta de algunas garantías que no nos quedaban en claro. Entonces nos abstuvimos para no darle el apoyo incondicional al oficialismo, pero esos fueron los motivos. En el caso de Juntos por Dorrego votaron en contra por esta cuestión del financiamiento sin cargo para el frentista, cuando las obras de provincia que ya estaban pagas se les cobró igual por agua y cloacas. Entonces ahí nos abstuvimos. Cuando la obra vemos que va avanzando, y cuando va avanzando nos encontramos con muchísimos inconvenientes. Primero, la lentitud con la que se hizo la obra perjudicó terriblemente el erario, porque a medida que pasaba el tiempo los costos iban aumentando de manera exponencial. Eso hizo que no nos alcance el dinero, porque la obra no sigue porque no hay plata. Por otro lado, vimos que se generaron muchísimos inconvenientes para los frentistas con una obra que no terminaba nunca: tierra, barro, agua que se les juntaba en la vereda, etcétera. Trastornos para estacionar, para llegar muchos comerciantes a los negocios. Segundo. Tercero, cuando la obra está terminada parcialmente, ya por falta de financiamiento, nos encontramos con que los cálculos de hidráulica fallaban por todos lados. Y bueno, no es ninguna novedad el hecho de conocer que se produjeron inundaciones terribles, y todavía no sabemos si sigue lloviendo al mismo ritmo, qué va a pasar, pero todo eso por problemas en los cálculos de hidráulica. Muchas veces uno se acercaba y decía, ¿vieron? ¿Realmente será suficiente? Tratábamos de colaborar sin tener conocimiento, obviamente preguntando con gente capacitada, pero a la vez de la simple observación veíamos caños que eran obviamente de un diámetro insuficiente para drenar todo el caudal que corría por las calles en una lluvia de intensidad intermedia, no digo un diluvio. Y eso sumado a que las imperfecciones en los volardos, en los lugares poco estratégicos donde se colocaron las materas, etcétera. O sea, un proyecto que a medida que iba avanzando y se iba improvisando, y a eso también lo pudimos chequear a partir de conversar con muchos de los frentistas. Y llegamos al conflicto más reciente, que tomó conocimiento público por una nota que elevaron muchos comerciantes de la zona, que tiene que ver con los inconvenientes que le genera la prohibición del estacionamiento sobre una mano, sobre una mano en cada una de las cuadras entre Maciel y Costa. Si bien yo estoy convencido que hoy en día los comercios no trabajan bien porque hay una disminución, pero muy muy sensible en los salarios y en el poder adquisitivo del pueblo. Tenemos que hay desocupación, tenemos que los salarios están planchados, que la inflación es
es muy alta, las tarifas no respetan ningún criterio, más allá de estar dolarizadas, por supuesto, pero de equidad y de razonabilidad. O sea, todas esas cuestiones hacen que la plata que uno antes tenía para hacer una compra en cualquier negocio del centro se vaya a la comida, que aumentó más que nada, y a las tarifas. Entonces, la crisis en el comercio, sin ninguna duda que viene porque los bolsillos están secos, por las políticas del gobierno, obviamente. Y se agrava en algunos casos en el centro, y por supuesto hay que respetar lo que los comerciantes comentan porque son los que experimentan esta situación, por el hecho de no estar permitido el estacionamiento en una de las manos en esas dos calles que comentamos. ¿Qué ocurrió? Cuando antes de la prohibición se llevó también un proyecto de ordenanza un proyecto de ordenanza prohibiendo el estacionamiento, y nosotros también nos abstuvimos porque no estábamos de acuerdo en absoluto, y siendo un poco coherentes con nuestro voto anterior, que era la abstención de la obra. Pero de todos modos hicimos propuestas en ese momento, que no hacía falta, que consideramos que no hacía falta prohibir cuando había otras medidas posibles. Una de ellas es el control de la velocidad con carteles de velocidad máxima, como pasa en todos los lugares del mundo, donde uno ve que por más estrechas que sean las calles, los autos estacionan, la gente circula, la gente baja del auto sin problema, pues las medidas también dan, pero había que poner un cartel que diga máxima, vamos a poner 20 km por hora, 30 por hora, y controlarlo, porque el problema viene ahí también. Vos tenés que, primero aprobar una norma, pero después para que esa norma funcione tenés que hacer control y eventualmente, si no se respeta, tomar medidas en relación a esa falta. Bueno, dimos ideas y no hubo caso, prohibieron el estacionamiento. Y a partir de ahí es donde ahora, a todo esto, cada vez que venían con una de estas ideas, novedades o proyectos, nosotros le damos nuestras razones. ¿Por qué no? Que los comerciantes estaban preocupados por las ventas, que les bajaron las ventas, y el argumento del oficialismo era no, que ellos habían hablado con los comerciantes, que todos o casi todos los comerciantes estaban muy de acuerdo, que no iban a tener no tenían problema, y que incluso a ellos los iba a favorecer porque se iban a ver mejor las vidrieras desde la calle, etcétera. O sea, siempre argumentando a favor de estos proyectos que iban presentando. La realidad es que a partir de la prohibición apareció una serie de quejas que nos hacen los comerciantes, que lo hacen de forma individual, lo hacen de forma colectiva, y llegaron al punto, o sea, para eso, por suerte, el oficialismo vio que no era invento nuestro, que llegó al cuerpo una nota con muchísimas firmas de comerciantes de la zona, básicamente de la calle San Martín, pero también de adyacencias, en contra de esa prohibición y solicitando la modificación. Previo a eso, importante destacarlo, previo a esa nota, ya cuando recibimos las primeras quejas desde el bloque, una autoría de Barcelona, se presentó un proyecto para modificar esa prohibición. Si no la querían derogar, al menos modificarla y dejarla solamente durante el horario bancario, siendo que es cuando más gente transita por la zona y quiere estacionar cerca del banco o de los negocios. Eso tampoco fue acompañado por el oficialismo. Era un proyecto de ordenanza que fue rechazado. O sea que venimos buscándole nosotros desde el bloque hace rato, primero tratar de prevenir todo esto, y una vez que pasó lo que pasó, que se cometieron tantos errores encadenados, tratamos desde el bloque también buscarle respuestas, soluciones, y siempre acompañando al Ejecutivo, porque nunca lo usamos para hacer lío por ningún lado. Nadie habrá escuchado de parte nuestra, solamente cuando nos preguntan, bueno, hacemos estos comentarios, pero después no salimos a hacer ningún tipo de ruido, siempre con la mejor intención. Lo hablamos en comisiones, siempre presentamos los proyectos, los discutimos, los argumentamos, con todos los fundamentos, ¿no? Y la cuestión es que no hemos conseguido el apoyo en ningún momento, como siempre. Tienen los votos, nosotros tenemos muchas veces la razón, pero no tenemos los votos. Entonces, como consecuencia de todo eso, ahora estamos en este caos. La obra sin terminar, no se sabe para cuándo. Nosotros pedimos, por ejemplo, insistimos con las sendas peatonales, con las rampas para personas con discapacidad o para cochecitos, y bueno, y la argumentación es que
Pasa que todavía la obra no está terminada, que hay que nivelar la esquina de San Martín e Irigoyen y San Martín y Costa, como se ha hecho en la plaza, que queda perfecto. Pero sí, hay que hacerlo, pero no se hace. Mientras tanto, la gente corre riesgo, se puede caer. Por eso piden que una interpelación. Ha habido en otros casos en Dorrego al intendente y a funcionarios de Mario García. Sí. ¿Creen que, Javier, que lo van a apoyar? Nosotros hemos pedido ya interpelaciones al intendente, hemos pedido con el caso de las obras clandestinas, pero no tuvimos suerte, por supuesto. Y nosotros consideramos que después de semejante... Bueno, yo te hice una descripción somera de todo lo que venimos viviendo con la semi peatonal. Nosotros creemos que si ponen una cuota de grandeza, ellos también saben que la cosa no está bien y debería dar explicaciones el Ejecutivo. O sea, ese es el deber ser, que puede no ser, diría un profesor mío de secundario. Y esperemos que sea. Siempre es difícil con el oficialismo, ¿no? Le cuidan las espaldas a los funcionarios de manera terrible. Fíjate lo que pasó con la obra clandestina. Le costó el puesto a un funcionario, porque el funcionario dijo, bueno, yo mejor me voy, pero fue totalmente protegido por todo el Ejecutivo y también por el deliberativo, por el bloque del oficialismo. Y no se habla más. Si el tema no lo sacamos nosotros o algún medio, cada tanto que aparece se mueve algo en Bahía Blanca, que lo tienen planchado, ¿sí? Por cuestiones obvias, ¿no? Hay un alineamiento increíble y las cosas no se hablan. Entonces, ese blindaje que le da el bloque oficialista al Ejecutivo es muy, muy, muy cerrado y puedo decir muy eficaz porque cuando hemos presentado proyectos que significan cierto compromiso del Ejecutivo, ya enseguida nos ningunean, ya no lo aprueban, con el concepto de que el Estado no está para ciertas cosas, que cada uno que sabe cuáles son sus responsabilidades, son partidarios de la meritocracia, de la responsabilidad individual, y que por qué dar más seguridad en la plaza si las familias son las que tienen que ocupar de los chicos, no estén tarde con los amigotes, ¿no? ¿Por qué el Estado va a controlar determinadas cuestiones cuando la familia tiene que encargarse? No, el Estado está para garantizar un mínimo de seguridad, un mínimo de salud, de convivencia, de vivienda digna, de calor para el invierno, de agua sana. O sea, el Estado tiene que estar presente en una sociedad democrática, republicana como la nuestra, tiene que estar presente. Entonces hay un modelo que quiere imponerse a toda costa, y bueno, y para eso se necesita también del blindaje del Ejecutivo por parte del bloque oficialista. Gracias, Javier. Bueno, gracias a vos.